Hola, este video es para la primera clase asincrónica del tema de segmentación en el curso de Marketing 1. Este tema está dentro de la segunda parte del curso que considera el marketing estratégico. Para eso vamos a comenzar con una cita de un escritor, Mark Twain, que nos dice que es mejor que no pensemos igual todas las personas porque son esas diferencias de opinión las que, entre otras cosas, permiten la carrera de caballos porque diferentes personas piensan o creen cosas distintas. Eso me sirve para conectar con el ejemplo que vimos en una clase sobre las preferencias de cerveza, como ante las mismas alternativas, diferentes personas eligen diferentes opciones según lo que ellos perciben y también lo que encuentran que es más valioso para ellos. Una segunda cita es de Angela Arendt, que es vicepresidente senior de retail en Apple, quien nos dice que los datos o la información del consumidor van a ser uno de los principales aspectos diferenciadores en el futuro para las empresas, y aquellas que logren desbloquear estos océanos de datos y los puedan utilizar estratégicamente van a obtener una ventaja sobre sus competidores. Lo cual nos lleva a que en este mundo donde hay mucha más trazabilidad de las acciones digitales de las personas, el conocer mejor la conducta de los clientes o potenciales clientes es una ventaja o es un requisito para poder satisfacer correctamente al segmento objetivo que tenga una empresa. La primera decisión estratégica de marketing, y les recuerdo que en una clase anterior vimos con mayor detalle qué significa algo estratégico. La primera decisión estratégica de marketing es segmentación, después viene lo que se llama el targeting y posteriormente el posicionamiento. Esas tres en conjunto, abreviadas STP, es lo que define una estrategia de marketing. Si miramos el proceso de marketing completo, este comienza con una fase que es la definición del valor, donde están estas decisiones estratégicas de marketing. Después viene la generación del valor, que es la realización de ese valor definido en algo concreto. Y después viene un tercer paso, que es la comunicación del valor al segmento objetivo que la empresa haya elegido. Y la segmentación es el primer paso de las decisiones estratégicas de marketing. Como les mencionaba, después continúa el targeting o la elección del segmento objetivo y posteriormente el posicionamiento y de ahí esta sigla STP. Después vienen otras fases que varias de ellas van a ser cubiertas en la tercera parte del curso, que es marketing táctico o también llamado marketing mix o 4Ps. Para abordar el tema de segmentación hay al menos tres preguntas que deberíamos abordar. La primera es qué es segmentar, conocer bien este concepto. Segundo, ¿por qué es importante segmentar en marketing y por qué es la primera decisión estratégica que se debe tomar? Y en tercer lugar, ¿cómo hacer esta segmentación? ¿Qué proceso, qué secuencia de pasos seguir para poder realizar una segmentación correcta? Segmentación consiste en agrupar los clientes actuales o potenciales en lo que vamos a llamar segmentos. Estas son agrupaciones de personas, no son de productos, que es otra cosa, que son las subcategorías que pueden existir dentro de una industria o un mercado. Los segmentos consisten en agrupar personas. Si tomáramos un mercado y cada una de estas figuras geométricas representara un cliente potencial, aquí hay diferentes colores, diferentes formas, y si este es el mercado potencial, segmentar sería agrupar a aquellas personas que tienen aspectos similares entre sí. Entonces, en este ejemplo, todos los triángulos, todos los círculos, todos los cuadrados, cada uno por separado, vendrían a ser un segmento. Pero algo muy importante en marketing es en base a qué voy a agrupar a las personas. Hay muchas variables en las cuales las personas son parecidas o difieren entre sí, y algo fundamental en marketing es tener muy claro cuál es la base de segmentación que se va a utilizar para categorizar a una persona u otra en un segmento.
Por otro lado, hay un conjunto de errores comunes que pueden ocurrir al tratar de segmentar un mercado. Por un lado, una segmentación irrelevante, es decir, que no logre agrupar a las personas parecidas de una forma que sea útil para el análisis de esos grupos de clientes. Un segundo posible error es que la segmentación sea heterogénea, en este caso que identifiquemos un grupo, pero que en el resto eh, no estén bien definidos los posibles grupos homogéneos que podríamos haber encontrado. Y en tercer lugar, es que nuestra segmentación no sea exhaustiva, es decir, que deje fuera del análisis a un grupo de clientes actuales o potenciales que no están siendo considerados dentro del estudio de segmentación. Cada mercado va a tener eventualmente un número de segmentos distintos y también una tipología de segmentos distintos. Por un lado, existen algunos mercados que son homogéneos, donde la gran mayoría de las personas quiere una combinación de beneficios más o menos parecida, y eso probablemente va a significar que los productos que van a estar enfocados a satisfacer a sus clientes van a ser todos bastante parecidos porque no hay una diferencia en las preferencias entre las personas. Por otro lado, existen otros mercados que son difusos, donde los clientes quieren combinaciones bien distintas de los beneficios y es difícil identificar grupos claramente marcados dentro de esas preferencias. Y un tercer tipo son los mercados agrupados, donde como en este ejemplo encontramos que existen tres segmentos bien definidos. Lo más habitual es que mercados en sus etapas más incipientes de desarrollo sean más parecidos a un mercado homogéneo. En la medida que va evolucionando ese mercado, se parece por bastante tiempo a un mercado agrupado y algunos de estos mercados, no todos, eventualmente podrían llegar a un mercado difuso. Encontrar mercados difusos no es algo muy frecuente en el mundo del marketing, pero a veces ocurre. Ahora bien, no toda posible agrupación de clientes dentro de un mercado o segmentación siempre va a ser útil. Tiene que cumplir con ciertas características que nos permita realmente estar tomando una decisión estratégica que posteriormente nos va a ayudar a elegir un segmento objetivo y posicionar una marca. El primer requisito es que esta segmentación sea medible, que pueda saber el tamaño de cada segmento, su poder de compra y características distintivas respecto a los otros segmentos. En segundo lugar, tiene que ser sustantiva, es decir, que el tamaño de estos segmentos tiene que ser suficientemente grande y suficientemente rentable para tener el potencial de ser considerado como un grupo objetivo. En tercer lugar, tiene que ser accesible, es decir, que este segmento se pueden concentrar recursos de las inversiones en marketing solo en ese segmento a través del marketing táctico y las 4 Ps. También requiere que sea diferenciable, es decir, que estos segmentos quieran cosas distintas en términos de sus preferencias, sus conductas de compra y que respondan en forma diferente a las 4 P que va a definir la empresa para una marca en particular. Y en quinto lugar, tiene que ser accionable. Eso significa que un plan de marketing enfocado en alguno de estos segmentos pueda listar un conjunto de acciones e inversiones que va a estar dirigido o focalizado en algunos de estos segmentos que vamos a encontrar en este proceso de segmentación. Algo muy importante cuando se está iniciando un estudio de segmentación, esta decisión estratégica, es distinguir entre lo que se llama la base de segmentación y los descriptores de los segmentos, que en alguna literatura generalmente se le llama variable de segmentación. Variable de segmentación puede ser confuso porque sonaría como que son esas las variables que segmentan, cuando en realidad son descriptores y lo relevante es separarlo de la base de segmentación, pero muchas veces estos conceptos se confunden. Vamos a entender por base de segmentación, es decir, sobre qué principio hacemos la segmentación, aquellas características que explican esta diferencia de conducta de consumo y de preferencia y de compra de las personas. Y eso se traduce en un beneficio buscado y o en una disposición a pagar, a
una o la otra o la combinación de ambas, le vamos a llamar la base segmentación. En principio a eso vamos a segmentar a las personas en un mercado. En tanto que le vamos a llamar descriptores a aquellas características que nos van a permitir describir las cosas distintivas que tiene un segmento respecto a otro. Pero describir un segmento no es lo mismo que sea la variable que nos está haciendo segmentar. Lo que nos está haciendo segmentar es lo de arriba. Estamos buscando gente que tenga diferencia en lo de arriba y las describo con las cosas que están abajo. Ejemplo de estos descriptores, vamos a partir por lo que se llama B2C o Business to Consumer, negocio que le vende al consumidor final. Hay descriptores como la edad, el ingreso, la educación, ocupación, hábitos de consumo de medios o hábitos de cómo compran. En tanto que en negocios que son B2B o Business to Business, empresa que le vende a otra empresa, algunas características que nos van a permitir describir los segmentos son la industria a la cual pertenece el cliente, su tamaño, su localización o el tipo de estructura organizacional que tiene. ¿Es una división autónoma? ¿Es una empresa en sí misma? ¿Es pública? ¿Es privada? ¿Emite acciones? ¿Es limitada? Y otro tipo de cosas como si es multinacional, es local, es regional y una serie de otras características que podríamos agrupar dentro de, por ejemplo, estructura organizacional. Por eso en esta hoja quiero reforzar el tema de que lo que realmente nos permite llegar a la motivación, a entender realmente qué es lo que quiere ese segmento o grupo de clientes homogéneo, es entender esta combinación de beneficios de cómo la valora o su disposición a pagar. Esa es la base fundamental de cómo vamos a segmentar. Ahora podríamos preguntarnos por qué estamos buscando diferencias en el beneficio específico buscado o en el monto de la disposición a pagar y por qué no nos enfocamos mejor en una variable que es como el precio que pagan las personas. Y la respuesta a eso es que el precio es una variable táctica de marketing, es una de las 4P, es una decisión de la empresa en algún grado controlable. Por lo tanto, es más bien una respuesta de la empresa después de haber identificado los segmentos que ser una variable que nos puede ayudar para segmentar. Hasta ahora le hemos llamado B a la disposición a pagar, pero en realidad es un poco más sutil la diferencia. El B tiene dos componentes. Uno es el tipo de beneficio específico que el cliente está buscando y segundo, dentro de ese beneficio específico, qué disposición a pagar tiene. Y eso nos lleva al concepto de beneficios horizontales y verticales. Vamos a tener beneficios horizontales cuando distintas personas estamos buscando distintos beneficios. Por ejemplo, cuando hicimos nuestro ejercicio de la cerveza, habían personas que podían buscar en una cerveza que fuera refrescante y liviana. En cambio, habían otras personas que buscaban el beneficio que tuviera cuerpo, intensidad de sabor o variedad de sabores. Cada uno de esos es un beneficio diferente, que ninguno de ellos es totalmente superior al otro para todas las personas. Distintas personas van a tener distintas valoraciones por esos beneficios y por eso le llamamos beneficios horizontales. Y por otro lado, dentro de un beneficio particular, suponiendo que fuera una cerveza con cuerpo y sabor intenso, para ese beneficio en particular pueden haber distintos niveles de disposición a pagar. Gente que tiene una alta disposición a pagar, media alta, media, media baja y baja. Pero todos ellos con una mayor valoración por este beneficio de una cerveza con cuerpo y sabor intenso, por ejemplo. En tanto que, como ya mencionamos, el segundo grupo de variables que vamos a ocupar, que son nuestros descriptores, nos van a permitir describir o encontrar y llegar a estos segmentos. Y para eso tenemos una gran caja de herramientas con un gran conjunto de
posibles descriptores que vamos a ver con mucho detalle, pero no hay que olvidarse que todo esto tiene sentido si es que previamente identifiqué los beneficios buscados o la disposición a pagar. Los descriptores utilizados en industrias o negocios B2C para caracterizar estos segmentos se pueden agrupar como en cuatro grandes categorías, las que están ahí, y vamos a comenzar por la primera, que son las demográficas, que son por lejos las más utilizadas. Dentro de las variables demográficas hay muchas, entre ellas hombre-mujer, edad, estado civil, vivienda, geografía y varias como las que aparecen ahí. Este tipo de variables demográficas son muy usadas muy frecuentemente para describir segmentos, son las más naturales que se usan para esto. ¿Por qué? Porque son fáciles de obtener, son observables y en varias ocasiones pueden tener una alta correlación con la base de segmentación. Además, cuando en las 4P se están tomando decisiones de promoción o de publicidad, buena parte de los medios publicitarios tienen información demográfica, nos dicen la composición etaria, socioeconómica, geográfica, o hombre-mujer, o ingreso de esa audiencia, y por lo tanto si estamos buscando un segmento que tiene un cierto perfil demográfico que me explica el beneficio buscado, eso me va a permitir encontrar más probablemente en un plan de medios con aquellas variables demográficas que correlacionen con lo que describe a ese segmento. Vamos a comenzar primero por la población. Chile tiene aproximadamente 18 millones de habitantes, un poco menos de 6 millones de hogares, y de esos 6 millones de hogares, en promedio tienen 3,1 personas por hogar, lo cual ha significado una caída bastante constante a lo largo del tiempo en el número de personas pertenecientes a un hogar. Cada vez nuestros hogares son más pequeños. Y respecto a las proyecciones poblacionales, se espera que exista un aplanamiento de la curva en el tiempo debido a las menores tasas de natalidad y también a la detención probable de la inmigración a nuestro país, que en parte explica por qué la pendiente sube un poquitito en torno al año 2020. Nuestra pirámide poblacional, por otra parte, es una que tiene una forma más de país desarrollado, en el sentido de que la forma piramidal está más bien en la parte superior de los rangos etarios, donde ya la biología empieza a pasarle la cuenta a los seres humanos y se empiezan a morir, pero si vemos los tramos entre 0 y 50, 55 años, es bastante homogéneo el número de personas que viven en cada rango etario, lo cual de nuevo es bastante típico de sociedades más desarrolladas, aunque incluso después podríamos tener eh, pirámides parecidas a las de otros países donde incluso los niños y adolescentes son menos que los adultos porque la tasa de natalidad sigue cayendo en algunos de esos países. En tanto, en marketing, más que usar rangos etarios de 5 años, que es lo que puede hacer el Instituto Nacional de Estadísticas y las que se pueden ocupar en políticas públicas, en marketing se asocia o se agrupa a la gente en términos etarios más bien por la etapa en la cual están. Entonces, ahí vemos distintas etapas de la niñez, adolescencia, de la adultez y también ya de las personas mayores, donde en realidad no hay tanta diferencia entre un joven de 28 años y uno de 32, ni tampoco hay tanta diferencia entre un adulto de 38 y de 49, por ejemplo. Y la idea, por lo tanto, de esto es darnos cuenta que la mayor parte del mercado son adultos. Si sumamos hombres y mujeres, son un poquito menos de 3 millones 6 o por ahí adultos. Le siguen los jóvenes adultos con 3 millones de personas y así sucesivamente podemos ir viendo cómo al mirarlo de esta forma nos cambia un poco la percepción a los tamaños de grupos más homogéneos respecto a su edad.
Adicionalmente, en Chile hay cerca de 1 millón de hogares unipersonales, es decir, donde vive solo un integrante. Eso representa el 20% de los hogares y eso abre un montón de oportunidades a mobiliario, alimentación, vestimenta, vivienda, eh, calefacción que puede requerir una persona que vive sola. Y eso en algunos productos o servicios requiere estar mirando esta tendencia y puede también ayudar a explicar personas que tienen beneficios diferentes o disposición a pagar distintas. En tanto que tenemos cerca de 1,6 millones de hogares que se llaman técnicamente biparental con hijos, que es donde hay una padre, una madre y hijos. Y eso es lo que tradicionalmente se entendía por la familia, pero ahora representa un 28% de los hogares del país. Sigue siendo importante, pero ya no tiene los porcentajes que tenía en el pasado. Por otra parte, estos 5,6 millones de hogares, cada uno de ellos tiene lo que técnicamente se llama un jefe de hogar, que se define como la persona que más ingreso aporta a ese hogar. Y en estos 5,6 millones de hogares, un 42% lo encabeza una jefa de hogar. El otro, por lo tanto, 58%, un hombre como jefe de hogar. Y dentro de estos hogares encabezados por una mujer, el 85% de esos hogares son nucleares monoparentales, lo cual significa que es la madre con sus hijos, donde no necesariamente hay un padre viviendo en el mismo hogar. Y finalmente hay del orden de 6,5 millones de viviendas, de las cuales casi el 90% está ocupada, y el 80% de ellas son casas, lo cual significa vivir pegado al suelo, y un 18% departamentos. El resto pertenece a otro tipo de viviendas más atípicas. Pero esto es muy importante porque si uno trabaja en marketing y vive en un departamento, no es bueno extrapolar la realidad de uno al mercado total y hay que pensar que la gran mayoría de la gente vive en una casa, por ejemplo. Otra variable agregada a esta familia de descriptores geográficos es la geografía. En este tema, en nuestro país tenemos una población que se concentra mayoritariamente en ciudades y además está casi en 1.000 kilómetros de distancia entre la región de Valparaíso y Puerto Montt, donde ahí se concentra la mayor parte de nuestra población, siendo que el país tiene aproximadamente 4.000 kilómetros de largo. Eh, Tenemos una relativa baja tasa de ruralidad, solamente un 12%. En otros países de América Latina es bastante más alto ese número. Y también tenemos una gran variedad de climas, más lluviosos, más secos, más templados, em, con más frío, etcétera. Y en algunos casos el clima, que es una variable que le podemos asociar a la geografía, puede ser importante también porque puede correlacionar con el tipo de beneficio buscado en, por ejemplo, la aislación térmica de las casas o la impermeabilización de los techos o temas parecidos a esos. Y dentro de Santiago en particular, la variable geográfica comuna es muy importante y vamos a ver que determina lo que vamos a llamar más adelante nivel o grupo socioeconómico. Otra variable demográfica es el nivel educacional y para eso vamos a ver primero información de diferentes censos respecto a el nivel educacional que tiene la población adulta de Chile, tomándola desde los 25 años en adelante. Y aquí podemos ver cómo en aproximadamente 25 años la población adulta pasó de tener un 47% de educación básica a un 26%, y por otro lado la educación superior creció de un poquito menos de 12% a casi el 30%, es decir, más que se duplicó y un poquito más y se triplica en estos 25 años, lo cual muestra una alta tasa o muy acelerada tasa de crecimiento de la población con mayores niveles educacionales. En tanto que si nos concentramos solamente en aquellas personas que son
jefes de hogar, es decir, que son los que más aportan ingresos a un hogar, ahí los números son un poco diferentes, porque ahí podemos ver que un 27% solamente tuvo nivel educacional de básica, un 43% de educación secundaria y en educación superior es aproximadamente un 25-27%. Entonces está un poquito con menos educación respecto al promedio de la población mayor de 25 años, porque en general los jefes de hogar tienen un promedio de edad un poco mayor que el que tiene la población de 25 años. Y por lo tanto son de generaciones más antiguas que tuvieron un menor nivel educacional. Siguiendo con el tema educacional, aquí vemos cómo según el tipo de máximo nivel educacional alcanzado por el jefe de hogar, cómo varía el gasto promedio de sus hogares según esa variable. Y aquí podemos ver que en aquellos hogares que están encabezados por una jefatura de hogar que tiene un nivel educacional básico, medio, ya sea del sistema antiguo, sistema nuevo, o educación técnica. La educación técnica tiene un poquito más de posibilidad de mejores ingresos, como pueden ver, pero no difieren tanto entre estos distintos niveles. Los niveles antiguos en general tienen un menor monto monetario porque suelen ser personas de más edad y sus niveles de ingresos son más bajos. En tanto que aquellos que tienen un nivel de formación de educación superior, ya sea a nivel técnico, de centro de formación técnica, de instituto profesional o universidad, o tienen un postítulo, un magíster o un doctorado, en general tienen una tendencia hacia poder tener mayores recursos dentro de sus hogares. Es decir, hay una fuerte correlación entre el nivel educacional y el nivel de ingreso, particularmente con la educación superior. Otra variable demográfica es la actividad, es decir, qué oficio o profesión tienen las personas que están económicamente activas. Y según los datos del último censo, la gran mayoría de la población trabaja en actividades de comercio, entre ellas el retail, pero no es la única. Puede ser un almacén, una botillería, vender en una feria. Es básicamente comercio, comprar y vender productos. Y en segundo lugar está la manufactura, agricultura y la larga lista que están viendo ahí. Y pueden ver que una industria que es muy importante en Chile en términos de su monto exportador y aporte al Producto Interno Bruto, que es minería, ocupa solamente al 2% de la población porque es una industria que es mucho más intensiva en capital que en personas, comparado con, por ejemplo, un supermercado que va a ser mucho más intensivo en mano de obra. Además de los cerca de 8 millones de personas que estaban económicamente activas en el 2017, la gran mayoría de ellos, el 57%, trabaja en forma dependiente para una empresa u organismo privado, un 21% trabaja en forma independiente o por cuenta propia, un 5% es empleador, un 12% trabaja para el Estado y un 4% trabaja como personal de servicio, entregando servicios en una casa particular. Otra variable demográfica que nos puede ayudar a describir segmentos que buscan beneficios o disposiciones a pagar distintas, sobre todo por el lado de la disposición a pagar, es el ingresos y los niveles de gasto que tienen los diferentes hogares. Y para eso vamos a partir mirando primero información de los hogares chilenos ordenados por quintiles. El primer quintil corresponde al 20% de los hogares con menos ingresos del país, el segundo quintil el siguiente 20% y así sucesivamente hasta llegar al quintil 5, que representan los hogares en un 20% o el último 20% que tienen mayores niveles de ingreso. Y en este gráfico estamos viendo el nivel de ingreso y gasto que cada uno de los quintiles tiene. Podemos observar que hay un crecimiento desde el primer quintil al cuarto quintil a una tasa relativamente constante, sube un poco del tercero al cuarto, pero la pendiente parece ser bastante parecida a una recta, y donde cambia bastante la pendiente es del cuarto al quinto quintil, donde más que se duplican los ingresos
y los gastos también crecen en forma bastante importante. Las diferencias que existen entre ingreso y gasto no tienen que ver necesariamente con un nivel de endeudamiento, porque, por ejemplo, el primer quintil no es sostenible que se pueda endeudar en más de 200.000 pesos mensuales persistentemente. Las diferencias vienen básicamente por las transferencias del Estado, dado que tienen con mayor probabilidad salud gratis, educación gratis, bonos, subsidios habitacionales o subsidios de cuentas de servicios básicos, y eso explica la diferencia que hay entre el gasto que tiene un hogar y los ingresos autónomos que recibe. Y por otro lado, en el quintil 5, la diferencia entre los ingresos y los gastos no necesariamente es ahorro, puede haber algo de ahorro, pero una parte de esta diferencia importante la explican los impuestos que paga este quintil con una proporción mucho mayor que otros. Algo interesante para el marketing también es entender la composición de gasto que tienen estos diferentes quintiles. Y aquí en el lado derecho podemos ver cómo la categoría de alimentación representa un poquito menos de aproximadamente un cuarto o por ahí de el gasto que tiene el primer quintil. En cambio, ese mismo ítem representa una fracción bastante menor, del orden del 12% o por ahí, del quinto quintil. Eso significa que la alimentación o las categorías de alimentos son más inelásticas al ingreso. El ingreso se puede duplicar y los hogares no van a gastar el doble en alimentación. Eso significa que vamos a ver menos variación en la disposición a pagar en productos como los de los alimentos, por ejemplo. En cambio, otras áreas de gasto, como puede ser alojamiento y servicios básicos, el cual consiste en arriendos, pago de dividendos, o pago de agua, de luz, internet, etc. Aquí vemos que sube en forma más importante, más que casi se triplica el gasto en ese ítem desde el quintil 1 al quintil 5, por lo tanto es un poco más sensible al ingreso que la categoría o el grupo que estábamos viendo de alimentos. Y otro tal vez que podríamos mencionar es el transporte, que considera transporte público, automóvil particular, comprarlo o pagar las cuotas de un automóvil, permiso de circulación, tag, combustible y otros gastos que puede, seguro, que puede tener un automóvil particular. O también el uso de taxis. Y vemos que aquí hay mucha más sensibilidad en la fracción que se lleva este ítem dentro del presupuesto de los hogares, porque crece en forma muy importante y tal vez más que con los ingresos. Pasa de 70.000 pesos a casi 380.000, lo cual es más de 5 veces el aumento del gasto respecto a un quintil al otro, lo cual muestra una alta sensibilidad del tema del ingreso y probablemente las disposiciones a pagar nuevamente aquí van a diferir bastante entre un quintil y el otro. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer sobre este tema de los quintiles es ¿qué tan homogéneos son? Este quintil 5, este 20% de hogares y las personas que ahí viven, ¿son relativamente parecidos, homogéneos o hay diferencias importantes, entre otras cosas, al nivel de ingreso? Y lo mismo también en los otros quintiles. Y para eso podemos ver cómo esta misma información, pero con otra fuente, con la encuesta de CACEN del año 2017 hecha por el Ministerio de Desarrollo Social. Aquí vemos ahora la información ya no por quintil, sino por decil. Cada quintil se subdivide en dos. Los números no van a dar exactamente los anteriores porque la fuente es diferente, pero sí la estructura es más o menos similar. Y aquí vemos que el quinto quintil no es nada homogéneo. El quinto quintil está compuesto por dos deciles, el noveno y el décimo, y vemos que el décimo gana más del doble que el noveno. El noveno se parece bastante más al octavo que al décimo, lo cual nos hace pensar que en realidad tomar este concepto del quinto quintil es una agregación bastante heterogénea que tal vez hay que entender con mayor detalle. Y para eso ahora vamos a mirar esta misma información pero a nivel de percentil.
Y aquí vemos que ese último decil, este último 10%, también es bastante heterogéneo dentro de él. El percentil 91 se parece bastante más al 89 que al 96 o al 97. Y eso pasa porque cada vez la curva se empieza a colocar más empinada en la medida en que nos vamos acercando a el grupo más rico de la población. Y desde luego, si es que miráramos este 1% más rico, que en promedio tiene ingresos de 9 millones por hogar, sin duda vamos a encontrar diferencias si que lo empezamos a abrir por décima porcentual, por centésima porcentual, vamos a seguir viendo una gran línea vertical que crece y crece y crece, y por lo tanto vemos que la forma de la distribución de ingresos tiene esta curva que parte muy plana, empieza a crecer su pendiente, en torno en nuestro caso al 80-90%, y crece fuertemente a contar del 95-90%. Ahora, ¿cuándo puede ser importante para marketing entender estos grupos con muy alto ingreso? Es cuando probablemente estamos hablando de productos o servicios de lujo que tienen un segmento objetivo muy pequeño de muy alto ingreso y necesitan tener mejores estimaciones de el tamaño de esta población. Pero para la gran mayoría de los productos y servicios de otras industrias no es muy relevante empezar a abrir con tanto detalle este grupo de muy alto ingreso. Esta curva que veíamos de diferencia de nivel de ingreso según el percentil de la población se ha estudiado en algo que se llama el índice de Gini, que mide el nivel de igualdad o desigualdad de una sociedad. Esta curva que vemos aquí en el gráfico no es exactamente la que mostrábamos en la hoja anterior, porque en realidad va acumulando, es decir, el 50% de la población, si es que una sociedad fuera totalmente equitativa, recibiría el 50% de los ingresos. El 25% de la población recibiría el 25% de los ingresos, y lo mismo con el 75%. Por eso la línea recta en este caso sería la igualdad perfecta, en vez de ser una línea horizontal, porque va acumulando. En cambio, en el gráfico anterior no era acumulado. Pero un pequeño cambio de cómo se mide la variable. Igual uno va a encontrar después una curva, que se llama la curva de Lorenz, y determina estas dos áreas, el área A y el área B. En la medida que hay más desigualdad, el área A es más grande, y eso permite estimar este índice de Gini, que es más alto cuando hay mayor desigualdad. Y en este mapa vemos distintos índices de Gini por país. Vemos que los mayores niveles de desigualdad, con un Gini entre el 60 y el 64 puntos, se encuentran principalmente en el sur de África. Después siguen los que están entre 50 y 60, donde hay bastantes también países africanos, y en América Latina, donde está entre ellos Brasil, Colombia, Paraguay, Chile, Panamá, Honduras, Haití. Después viene otro conjunto de países que tienen entre 40 y 50, donde hay países de la región como Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, algunos de Centroamérica, México, Estados Unidos, China, Rusia, Indonesia. Después tenemos otro conjunto de países que tiene un índice entre 30 y 40, y ahí podemos observar a Canadá, algunos países africanos también, buena parte de Europa Occidental, la India, este país me parece que es Irán, Australia, Mongolia y otros países por el estilo. Y finalmente tenemos aquellos que tienen menores niveles de desigualdad, del 24 al 30 en el índice de Gini, y eso incorpora a varios países escandinavos, incluyendo también a Dinamarca, Holanda y Bélgica, parte de Europa del Este, Islandia, algunos países de la ex Unión Soviética, que son los países con menos desigualdad. Ahora, igualdad o desigualdad no tiene que ver con el nivel de ingreso. Por ejemplo, la India es un país con un Producto Interno Bruto per cápita bastante bajo, pero tiene menos desigualdad, por ejemplo, que Brasil o China. Entonces esto no se refiere al nivel de ingreso, sino a la distribución de los ingresos independiente de su nivel. Ahora, nuevamente, porque esto es importante para marketing y puede ser ocupado como una variable que nos ayuda a describir distintos segmentos, es porque afectan en forma muy relevante la disposición a pagar.
Países que tienen una gran desigualdad tienen una fracción de la población cuya disposición a pagar es mucho menor que el promedio del país o de los grupos con mayores niveles de ingreso. Y eso va a ocurrir principalmente en países como África, que están en África, en América Latina y algunos en Asia. Y por lo tanto el marketing en esos países puede ser bastante diferente al que podemos encontrar en otras áreas de países desarrollados o también más pobres que tienen un mayor nivel de igualdad de ingreso. Este gráfico se hace cargo de esa diferencia que hay entre la igualdad o desigualdad de ingreso, medida en el eje vertical por el índice de Gini, con el nivel del ingreso, que es el promedio del PIB per cápita por país. Y aquí vemos muchos países del mundo, y Chile en particular está en una zona de lo que se llama ingreso medio, aunque medio hacia abajo en general, y con un nivel de desigualdad medio alto o alto, aunque hay países que tienen más desigualdad, como pueden ver, que el de Chile. Y si nos comparamos con otros países de la región, Haití es el país más pobre de Latinoamérica y además el más desigual. Tiene las dos cosas muy mal en términos de estos indicadores. Por otro lado, tenemos un gran conjunto de países de América Latina que tienen un nivel de desigualdad parecido a Chile, incluso un poco más alto, pero con gran diferencia de ingreso. Como vemos ahí, Honduras, Guatemala tienen niveles de ingreso bastante menores que los que pueden tener Panamá, Chile o Costa Rica. En tanto que países como Uruguay, que tienen un nivel de ingreso parecido a Chile y Panamá, tienen un nivel de desigualdad más bajo en términos relativos al resto de la región. Y El Salvador tiene un nivel de desigualdad bajo también parecido al de Uruguay, pero con un bajo nivel de PIB per cápita. Y eso hace, por lo tanto, que el marketing de nuevamente en Haití, en Chile, en Brasil, El Salvador o Uruguay va a variar bastante en términos de segmentación, por lo que esto afecta a la disposición a pagar. En tanto que si miramos ya con una perspectiva más global, Sudáfrica es el país más desigual del mundo, aunque no muy diferente a Haití y Botswana. Después tenemos las dos grandes potencias junto con Rusia, probablemente China y Estados Unidos tienen niveles de desigualdad parecidos. Curiosamente, teniendo sistemas políticos bien diferentes, sus niveles de desigualdad son no muy diferentes. Rusia, lo tenemos aquí, que está con un poquito menos de nivel de desigualdad y un nivel de ingreso un poco más alto que el de Chile, per cápita, obviamente. Y países que tienen un nivel de ingreso parecido a Chile, pero con un nivel de desigualdad mucho menor que el nuestro, son países de Europa principalmente oriental, Croacia, Hungría, Rumania, pero que también se parecen a otros países europeos en términos de la desigualdad, pero los países de Europa del oeste tienen mayores niveles de ingreso por sus niveles de desarrollo. Hong Kong es un país muy desarrollado con un nivel de ingreso parecido a Estados Unidos, con un nivel de desigualdad mayor que el de Chile, pero con un nivel de desarrollo bastante superior porque es un país desarrollado. Después están estos países europeos que les mencioné, que tienen bajos niveles de desigualdad y alto nivel de ingreso relativo, y ya países que se escapan con mayor nivel de ingreso, un poquito más de desigualdad. Y ahora podemos pasar a ver cómo Chile se compara con los países de América del Norte y del Sur. Y en general tenemos un nivel de desigualdad promedio. Hay países con menos desigualdad como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, y con un nivel de ingreso relativamente alto, salvo los países con mayor desarrollo que están en América del Norte. Ahora, si nos comparamos como país con aquellos que son miembros de la OCDE o la OECD, que son los países más desarrollados del mundo, de cual Chile pertenece a esa organización, probablemente en calidad de invitado, junto con México, Turquía y recientemente Colombia, me parece, podemos ver que
tanto en niveles de ingreso y de igualdad, Chile está bastante lejos de los países desarrollados, independientemente del sistema político, económico que estos países puedan tener. Hay una gran diferencia respecto a lo que Chile ha logrado hasta ahora, que no ha sido poco, pero que le queda bastante camino si es que quiere aspirar a un país con mejores niveles de desarrollo. Este gráfico es un resumen del que ya vimos con varios países, con la diferencia que ahora cada país tiene un círculo que representa la población que vive en él y también de qué continente es, si está en América, en Asia, África o en Europa. Y podemos ver que la gran mayoría del mundo vive en China o India con un nivel de desigualdad más bajo que nosotros, con un nivel per cápita más bajo que nosotros. Y este grupo de países desarrollados representa un porcentaje de la población bastante pequeño del mundo, probablemente con las excepciones de Rusia, Japón, Estados Unidos y tal vez Alemania. Pero la mayor parte del mundo vive en esta zona de un poco menos de desigualdad y nivel de ingreso más bajo que el que tiene Chile. Ahora en este gráfico vemos cuál ha sido la evolución de Chile a lo largo de los años en su índice de Gini y su PIB per cápita o ingreso per cápita y podemos ver que durante buena parte de los 90 y comienzo de los 2000 de esa década hubo una reducción bastante constante tanto del índice de desigualdad, que antes era del orden del 57, 58, y bajó casi 10 puntos a 47, 48, y hubo una más que duplicación del ingreso per cápita desde el 90 hasta el 2006 o por ahí. Y posterior a eso, durante principalmente la década del 2010, vemos que ha habido un estancamiento tanto en la reducción de la desigualdad como sobre todo en los últimos años del crecimiento económico, lo cual muestra probablemente una desaceleración de nuestra economía y que probablemente replantea cómo Chile puede seguir desarrollándose en estas dos variables. Si comparamos la trayectoria de Chile, que en este gráfico ahora está en un azul eh, con una línea más gruesa, y lo comparamos con Brasil en verde, con Colombia en amarillo, Perú en rojo o Paraguay en este celeste o Argentina en este otro celeste, podemos ver que en general Chile ha seguido una trayectoria bastante constante. Los casos de Argentina son bastante dramáticos. Partieron con niveles per cápita bastante más altos que Chile, niveles de desigualdad más bajos que Chile, y ahora en el tiempo ha logrado seguir reduciendo un poco su desigualdad respecto a los años 90, menor que Chile, pero su nivel de ingreso per cápita se ha estancado y de hecho ha tenido fuertes retrocesos, sobre todo durante finales de los años 90, comienzos de los años 2000, tuvo un fuerte retroceso. Y por otro lado vemos Paraguay como un país que ha tenido más desarrollo económico, pero aumento de desigualdad. Perú tiene un aumento de nivel de ingreso y reducción de desigualdad importante, pero todavía con niveles inferiores en ingreso per cápita al menos en los que tiene Chile. Eh, y eso nos sirve para hacernos una idea de qué tan parecidos o diferentes son estas tendencias económicas que han tenido los países de la región. Y para terminar esta clase, aquí estamos viendo nuevamente países OCDE o OECD. Y estamos viendo un gráfico muy interesante del The Economist donde muestra en el eje horizontal el nivel de Gini antes de impuesto. Y tenemos países que parten con bastante igualdad, como Corea del Sur, países que parten con mucha desigualdad, como Irlanda, y países que están entre medio. Chile y México más bien están en el extremo de países con alto Gini inicial. Y después, en el eje vertical, está la reducción que se logra en el Gini después de
el pago de impuestos y las transferencias que recibe la población más pobre. Y aquí podemos ver que ya Corea, que tenía un Gini más bajo que casi todos los países del mundo, de la OECD al menos, logra bajar aproximadamente unos 3-4 puntos el índice de Gini. Suecia, un país que tiene un Gini inicial de 37, le baja casi 9 puntos a ese 37 inicial. Canadá, muy parecido a Suecia, con un índice de Gini inicial un poquito más alto. Incluso Estados Unidos, que tiene un Gini inicial comparable al de Chile o el de México, después de impuestos y después de transferencias, reduce en 9 puntos el Gini. Irlanda es un caso increíblemente extremo, en el que originalmente tiene una alta desigualdad de ingresos, pero después de los impuestos y transferencias logra reducir su índice de Gini en 20 puntos y llevarlo a 30, habiendo comenzado en 50. Y como vemos aquí, hay países como México, Chile, Turquía, que independientemente de su nivel inicial de Gini, Turquía tiene menos que Chile y México, nuestro sistema impositivo y de transferencias del Estado y la eficiencia de las políticas públicas en llegar a las personas de menos ingresos es bastante inferior a la que podemos ver en países más desarrollados, lo cual en parte explica por qué nuestro Gini final no se parece al de los países desarrollados todavía, y ese es un tema que nuestra sociedad todavía debe mejorar y abordar si queremos parecernos más a estos países que ya han logrado alcanzar el desarrollo. Y con eso termina esta clase asincrónica.